hay opción de igual comunicarnos con ustedes y estar haciendo las clases, aunque no es lo mismo, pero trataremos que aquí por lo menos sea bien parecida a lo que habitualmente ustedes trabajan en sala con cada uno de sus profesores. Antes de comenzar, muchachos y muchachas, bueno, les comento que hay alrededor de 40 estudiantes conectados, 42 creo que exactamente, más 3 o 4 profesores. Parto recordándoles, chiquillos, algunas cosas del protocolo. Cada profesor jefe compartió con ustedes un protocolo que dice relación con las clases Zoom. Recuerdo, por ejemplo, que cuando alguno de ustedes quiera participar, debe activar su micrófono y su cámara. Durante todo el rato su cámara debe estar activada, ¿ya? Y también recuerdo, y es importante, que ustedes estén frente a la pantalla, a su pantalla, sentados. No en la cama, no en el sillón, no tomando desayuno, sino que atento a las explicaciones que vamos a dar, ¿ya? La clase de hoy tiene como temática aspectos de la narración. ¿Por qué de la narración? Me imagino que todos ustedes han revisado el temario de la prueba de transición que les tocará rendir, no sabemos cuándo, suponemos que en diciembre, enero tal vez, no lo sabemos. Entonces me imagino que cada uno de ustedes ya ha revisado el temario de la PSU que les tocará rendir. Toda esta clase de lenguaje que hagamos van a tener esa orientación de preparación para lo que es la prueba de transición de lenguaje. A ver, aquí, ¿quién quiere participar, chiquillos? ¿Quién ha revisado el temario de la PSU y qué recuerdan de ese temario? Me gustaría que aquí algunos de ustedes me fueran diciendo. ¿Profe? ¿De la ¿Sí? PSU o de la prueba de transición? La prueba de transición, la que ustedes deberían dar en noviembre, diciembre o enero, no lo sabemos. Ah, solo que sacaron los conectores y el ordenamiento de oraciones. Claro, sacaron conectores y el plan de redacción, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué contenidos, por decirlo de esa manera? ¿Qué contenidos son los que van a entrar en esta prueba de transición? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién ha revisado el temario? Si no lo han revisado, hay que tirarle la oreja a esta altura del partido. Ya, independiente que lo hayan revisado o no, ahí tienen una misión, una tarea pendiente. Deben revisar cuál es el temario que va a entrar en su prueba de transición. Le estaba diciendo que todas las clases que hagamos, porque creo que esta no va a ser la única, van a tener esa orientación. Vamos a trabajar contenidos y habilidades que van a entrar en la prueba de transición. Estoy aquí frente a mi PC y dice, por ejemplo, el o los conflictos de la historia, aplicado a la narrativa, ¿cierto? En la narrativa, el conflicto de la historia, la relación de los personajes, sus acciones y motivaciones, las convicciones y los dilemas. Eso es básicamente lo que hoy día vamos a trabajar. El título central es la narración, pero dentro de aquello vamos a detenernos en dos conceptos, básicamente, que es el conflicto narrativo, que es un conflicto narrativo, tipos de conflictos, y vamos a hablar de otro elemento de la narración, que es el tiempo, y dentro del tiempo vamos a recordar un poquito lo que son las anacronías, ¿ya? Entonces comenzamos con la clase probablemente tal y con el PPT que ustedes tienen ahí en su pantalla. Objetivos de la clase, reforzar elementos de la narración, ya lo decía, básicamente lo que tiene que ver con el conflicto, y las anacronías, que pertenecen al elemento tiempo de la narración. Y objetivo 2, comprender el concepto de conflicto narrativo y conocer algunos de sus tipos, sus definiciones y otras cosas. Chiquillos, para que esto no sea una exposición solamente de parte del profesor, tenemos ahí la interrogante, ¿qué es la narración? Según lo que ustedes saben, desde primero básico en adelante, a ustedes les han hablado en su escuela, y después cuando han llegado al liceo también, se les ha hablado bastante de lo que es la narración. Cualquiera de los que están allí conectados, ¿qué es la narración? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Aló? Uno solo. ¿Qué es la narración?
Ya, pues chiquillos, ¿nadie o no me escuchan? Es un relato, o sea, por así decirlo, se escribe. Ya es un relato que se escribe, ¿cierto? Pero Sí. que la aventura la de la guerra. No escuché Eh, la segunda. Chiquillos, cuando intervengan, digan su nombre, por favor, porque acá no me aparece. Willy, ¿eras tú o no? Sí, Ya. Tiene Eh, narrador, tiene personaje y tiene... Sí, tiene narrador y tiene personaje. Tiene tiempo y espacio. Ya, y eso, Nico, ¿qué son de la narración, eso que tú acabas de mencionar? elementos. Características. Elementos de la narración. Perfecto. Ya, continuamos, profesora, por favor. ¿Qué es la narración? De acuerdo a lo que ha dicho William y Nicolás, en palabras simples, la narración es el relato de acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios, en que participan personajes y que ocurren en un lugar y en un tiempo determinados. Esa es la clásica y sencilla definición de lo que es la narración. Narrar es relatar hechos, dicho en palabras más simples aún y más breves. Por ejemplo, nuestro diario vivir está lleno de narraciones. Cuando contamos algo que nos ha sucedido, o hemos soñado, o imaginado, o cuando relatamos un cuento, estamos haciendo una narración. Repito, nosotros desde que nos levantamos hasta que en la noche casi ya nos dormimos, estamos relatando, narrando diferentes situaciones, algunas reales, otras que inventamos ahí de repente con alguna intención. Toda narración, como bien lo dijo Nicolás hace un ratito, posee elementos que los caracterizan. Tenemos un narrador, tenemos personajes, tenemos tiempo y un espacio o ambiente. De estos elementos me voy a centrar un poquito para recordarlo, porque aparece dentro del temario que viene lo que son las anacronías y el tiempo narrativo. En palabras breves, chiquillos, los que quieran participar, ¿qué es un narrador? Que no haya muchos espacios muertos, por favor, chiquillos, atrévanse. persona que ¿Qué es un cuenta el narrador según relato. lo que ustedes ya saben? La persona que cuenta la historia. Ya, cierta persona que cuenta la historia. ¿Quién habló ahí? Low. Low, ok, Low. ¿Cómo estás, Low? Persona, cierto, que cuenta la historia. Bien, Low. ¿Qué son los personajes? Cualquiera de ustedes. ¿Qué entendemos por personajes y qué importancia tienen dentro de un relato? Son aquellos que participan dentro de la historia, que tienen una función. ¿Y ahí cuál sería su función? Física. ¿Cuál sería la función del personaje? Darle el sentido a la historia. Perfecto. ¿Quién habló ahí? Betsabe Carrasco del TP. Darle sentido a la historia. ¿Y qué significa darle sentido a la historia? Betsabe. Eh, En otras palabras, ¿qué permiten los personajes? Los personajes permiten que las acciones se den o ¿cierto? Se desarrollen o se lleven eso. a cabo, ¿cierto? Si no hay personajes, obviamente no vamos a tener acciones, no va a haber absolutamente nada. Tiempo. ¿Qué es el tiempo narrativo? Brevemente, uno de ustedes. ¿A qué se refiere el tiempo? ¿Se refiere Lo al que momento? dura el texto, ¿no? Algo así. Ya tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Lo que dura secundariamente tiene que ver con eso. El tiempo se refiere al momento en el cual se desarrollan las acciones, ¿ya? Y aquí yo me voy a detener un momentito. Les hablé al comienzo, ¿cierto? Que dentro del tiempo existen las anacronías. Todos ustedes, chiquillos, en primero o segundo, cuando vieron la unidad de narrativa, deberían Hola. haber estudiado lo que son las anacronías. ¿Quién? ¿Quién de ustedes sabe o recuerda qué son las anacronías? El Las concepto de anacronías son anacronía el pasado, el futuro. Son las ya alteraciones en el tiempo. son alteraciones, ¿cierto?, que se producen en el tiempo narrativo. ¿Cuántos tipos de anacronías? Son rupturas, ¿cierto? Son rupturas o quiebres dentro de la narración. ¿Y qué significa que sean rupturas o quiebres dentro de la narración? Que saltan. ¿Ya? ¿Que saltan hacia dónde? Viajan por el tiempo, al pasado o al futuro. Pasado, futuro. Exacto, ¿cierto?
Desde un presente yo voy al pasado, o desde el presente voy al futuro, y vuelvo nuevamente al presente, ¿cierto? Esos son lo que se llaman las anacronías. Existen dos tipos de anacronías. Leí por ahí en el chat. La idea, chiquillos, que participen acá, no del chat, ¿ya? ¿Cuáles son los dos tipos de anacronías que existen y que ustedes conocen? Analepsis y prolepsis. Analepsis y prolepsis. Hablemos un poquito de la analepsis. ¿Qué es la analepsis? ¿Dónde me lleva la analepsis? ¿Al pasado o al Al futuro? pasado. Hacia el Al pasado. pasado. Al pasado. Es un movimiento, por lo tanto, que llamamos un movimiento de Retrospección. retrospección. Perfecto, ¿cierto? Desde este presente veo un salto, ¿cierto?, a un pasado. ¿Y ese pasado es lejano o inmediato? Hay dos maneras. Hay dos maneras. Exacto. Puedo yo recordar, ¿cierto?, lo de ayer, o puedo yo recordar lo de hace 20 años atrás, ¿cierto?, cuando tenía 25. Ya, la analepsis se subdivide en dos tipos. ¿Cuáles son? Creo que hay Karen, creo que habló Karen. Ella nos Flashback adelantó. ¿Ah? flashback y raconto. Ya, flashback y raconto. Recordemos brevemente esos conceptos. Ustedes ya los manejan bastante, en la teoría por lo menos. ¿Qué es un flashback? Un momento No se corto del va pasado. hacia el pasado, pero de forma corta. Rápida. ¿Cierto? Es una ida al pasado de manera breve, sin mayores detalles. ¿Y el raconto? Cuando se va hacia el pasado, pero de forma más detallada, con más sucesos. Más sucesos, más detalles, más extensión, etc. Entonces vamos sintetizando. Anacronías son rupturas, quiebres o alteraciones del tiempo narrativo que nos conducen ya sea al pasado o al futuro. Cuando vamos al pasado, el concepto general es analepsis, que se subdivide en dos tipos: flashback, recuerdo breve, o raconto, que significa recuerdo extenso y detallado. También en la narrativa nos hemos podido dar cuenta a veces que estamos leyendo una historia en un tiempo presente y de pronto nos encontramos 20 años más adelante o 5 años más adelante. ¿Cómo se llama este tipo de anacronía? Lo mencionaron hace un rato. Prolepsis. Prolepsis. ¿Cuál es la definición de prolepsis? Es o sea, como adelantarse al presente. O sea, el narrador se traslada hacia el futuro. Ya, ¿cierto? El narrador del presente va al futuro. Por lo tanto, es un movimiento de, ¿cómo lo llamamos? Por lo menos el curso que yo le hice clase en primero, movimiento de Prospección. prospección, ¿cierto? Del presente ¿Y cuál es la adelante. introspección? ¿Perdón? La introspección. Ya, eso no tiene mucho que ver con la narrativa, pero introspección es cuando tú piensas mucho interiormente, un pensamiento contigo mismo. Tiene que ver un poco con eso. Ya, al igual que la analepsis, chiquillos, la prolepsis se subdivide en dos. ¿Cuáles son esas clasificaciones? Flash forward y premonición. Flash forward y premonición. Sin duda, una es un adelanto breve y otra es un adelanto extenso y detallado. ¿Cuál es la que se refiere al adelanto extenso y detallado? La premonición. La Premonición. La premonición, ¿cierto? Desde el presente, el autor, ¿cierto?, nos lleva, o el narrador, nos lleva al futuro y nos cuenta una historia que aún no ha ocurrido y con muchos detalles. En cambio, el flash forward es un adelanto breve y preciso. A las 13 horas almorzaremos. No entrego mayores detalles. En cambio, en la premonición sí se entregan muchos detalles. El otro elemento que aparece aquí en pantalla es el espacio o ambiente. ¿Qué es un espacio? Brevemente. El lugar donde se desarrolla la historia, el lugar físico. Exacto, el lugar donde se desarrolla la historia. Claro, lo que dice Seba, no sé quién participó ahí. Físico, social, son algunas de las clasificaciones del espacio. El psicológico, o también llamado atmósfera, ¿cierto? Pero eso va a ser de otra clase, ¿ya? Entonces, chiquillos, como les dije al comienzo, vamos a ir con la profesora Lorna intercambiándonos el hecho de realizar la clase, así que ahora corresponde a ella también participar e ir explicándonos.
Vamos, profesora Lorna. Buenos días, chiquillos. Bueno, a los elementos que ya mencionó el Buenos profesor, días. buenos días. A los elementos narrativos que mencionó el profesor, vamos a agregar el concepto de conflicto narrativo. ¿Tienen idea más o menos de qué se trata el conflicto? ¿A qué llamamos conflicto? A ver. Una pelea. Bien. ¿Cuándo más decimos que estamos viviendo un conflicto? Cuando Cuando hay hay un problema. problema. Problemas. Conflicto, peleas, problemas, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? Cuando llega el Agarrarse a clímax, combo, dice usted. ¿Cómo? cuando llega el clímax Claro. de la historia. Ya. Agarrarse a Agarrarse manga. por el caso. Ya, vamos a ver entonces primero qué es lo que nos dice la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cómo define conflicto? Bien, ¿cierto? Lo define como un combate, como una lucha, una pelea. También como un enfrentamiento armado. Otra definición que podemos encontrar, ¿cierto? Es de apuro, de situación desgraciada, de difícil salida. De problema, como dijeron ustedes. Una cuestión que es materia de discusión. También como la coexistencia de tendencias contradictorias en una persona. Cuando una persona, ¿cierto?, tiene muchos pensamientos capaces de generarle angustia o trastornos neuróticos, alteraciones emocionales, sin que aparentemente haya una lesión. También decimos que el conflicto es el momento en que la batalla está más dura y violenta. Y en toda obra narrativa siempre vamos a encontrar un conflicto, por lo menos un conflicto. Entonces, ¿a qué llamamos conflicto narrativo? Imaginémonos, ¿cómo sería una historia si estamos leyendo una historia que no tiene ninguna complicación? O sea, nada de qué preocuparse, todo de vil si pasa. El protagonista, Color de rosa. color de rosa, ¿cierto? La vida ideal. El protagonista parte siendo feliz, sigue siendo feliz, vive feliz hasta el final. ¿Nos parecería interesante una historia así? No. Nos aburriríamos, ¿cierto?, de tanta monotonía. Claro, no tendría acción, tiene que tener acción. Justamente, tiene que tener acción, tiene que tener emoción, tiene que haber cambio, bien chiquillos, ¿cierto? No nos parece interesante. Imaginémonos leyendo más y más páginas acerca de esa persona y su vida ideal. ¡Qué fome! Fome, ¿cierto? La Uno- vida tiene que tener emoción, la Claro. historia tiene que tener emoción, justamente. Obviamente. ¿Cuántas páginas podríamos leer antes de cerrar ese libro? ¿Lo 5. leeríamos completo? No, creo. llegaría a la empezada nomás y lo despacharía. Lo despacharíamos, dice acá el compañero. ¡Al lobby! Ya, dejaríamos de leer el libro, ¿cierto? En narrativa, ¿cierto? En toda obra narrativa, ya sea un cuento, una novela, o en el guión cinematográfico también llamado narrativa audiovisual, la clave es el conflicto. Una historia a nosotros nos atrapa por su buen conflicto, ¿cierto? Ahí nos entusiasma. El conflicto narrativo, ¿cómo lo definiríamos? Como un problema, ya como un combate, una dificultad, una disputa, una complicación, una pugna, que llega a romper el equilibrio inicial. Hay un quiebre, ¿cierto?, que va provocando distintas reacciones en los personajes y va desencadenando las principales acciones de la historia. Cumple la función de romper con el orden y la armonía. Actúa como el motor de la historia. Permite que las acciones se sucedan y vayan avanzando, que el relato avance, que atrape la atención del lector. Profesor. Ok. Tipos de conflictos en la narrativa. Como lo mencioné al comienzo, hay un número considerable de clasificaciones que los entendidos en la materia le han dado al conflicto narrativo. Existen muchos tipos, de los cuales estudiaremos los más frecuentes en la narrativa en general. Tenemos un conflicto bélico. Chiquillos, a ver aquí, para ustedes. ¿Cómo dijo, profe? Conflicto bélico. Bélico. Sí, cuando ustedes le dicen, oh, que andas bélico, ¿a qué se refiere? ¿Qué será el concepto bélico? ¿A qué se refiere? Muy lanzado, muy, no sé. Problemático. Chúcaro, salvaje. Lanzado, chúcaro, salvaje, problemático. Cuático. Perfecto. Curado. En Por el ejemplo, diario un vivir. potro bélico nos aporrea. Ya, ok. De repente en las noticias, ¿en qué contexto escuchamos hablar del concepto de bélico?
El enfrentamiento entre los países. Enfrentamiento, ¿cierto?, entre los países, ¿ya? La Perfecto. muerte del coronavirus. ¿Tendrá que ver eso con conflicto bélico, no? Ah, no, no es conflicto. Pero Pero igual es bélica la muerte. No bélico, ¿ya? Prosigamos, profesora Lorna. Junto con el conflicto amoroso, el conflicto bélico es el más antiguo y recurrente en la literatura universal. El combate de unos pueblos contra otros todavía centra la atención de muchos reporteros de guerra. Algunas obras donde está presente el conflicto bélico son, en este orden, la Ilíada de Homero y la Odisea del mismo autor, ¿cierto? Entonces, cualquier novela, cualquier libro que ustedes lean o que hayan leído y que en ese se haya hablado o se hable, si es que no lo han hecho aún, de enfrentamientos entre grupos, entre países, entre bandos, es porque allí tenemos presente lo que se llama el conflicto bélico. En la literatura no es tan frecuente, pero sí existen obras donde aparecen el conflicto bélico. La Odisea, ya lo decíamos, la Ilíada, Guerra y Paz, Adiós a las armas, son algunas obras donde encontramos conflictos bélicos. Ahora sí, profesora, sigamos con la siguiente. Conflicto político. Este es un tema, ¿cierto?, que diariamente estamos nosotros escuchando, viendo en televisión, política, ¿cierto? ¿Cuál será la base o cómo podríamos definir el concepto de conflicto político? ¿Aló? Conflicto político. ¿Qué será o por qué se caracterizará un conflicto político? Cuando hay desacuerdo entre los países. Desacuerdo entre los países. ¿Ya desacuerdo por qué podría ser? O entre los diputados para hacer una ley, algo así. Ya, ¿cierto? Cuando un diputado o senador Diferentes quiere aprobar un posturas. proyecto y aparece el otro que no quiere aprobarlo. Ya, vamos por ahí, bien. ¿Alguien más, alguna idea de conflicto político? Cuando hay Se problemas pelean entre las por plata. personas que rigen el país. Por dinero. Ya, la señorita no la escuché mucho. Cuando van a aprobar una ley, no ve que votan y se ponen a pelear y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Claro, ya. La señorita no la escucho, se va. Cuando hay problemas entre las personas que rigen un país o un reino o ciudad. Ya, cuando hay personas, entre las personas que rigen o gobiernan un país. ¿Quién habló ahí, por favor? Francisca Peña. Francisca Peña, me pareció conocer. Ya, profesora, continuemos. El conflicto narrativo, en este caso, se centra en los aspectos políticos e ideológicos. Cuando ustedes participaban, bien mencionaron aquello de manera indirecta. Entonces se centra en los aspectos políticos o ideológicos que llevan a los personajes a mantener determinadas posturas personales. Claro, hay mucha gente que es adepta del presidente Piñera, pero hay otro porcentaje que es contrario al gobierno, ¿cierto?, del señor Piñera. Como alguien decía por ahí, me parece que era Sebastián Ramírez, hay un X proyecto y algunos diputados senadores van a votar para que ese proyecto se concrete, pero hay otros que van a hacer lo contrario. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, lo que se llama conflicto político. Mantener determinadas posturas personales. La lucha por el poder suele ser un leitmotiv bastante usual en estos casos. ¿Alguna pregunta? No, todavía, Lorna, por favor. Ustedes, los que están ahí al lado de la pantalla, veo que afortunadamente tenemos muchos conectados, 60 conectados, un buen número, chiquillos. 50 y tantos alumnos. ¿Qué será un leitmotiv? ¿Quién ha escuchado este concepto anteriormente? Dice que la ¿Cómo, lucha profe? por el... ¿Qué significará el concepto de leitmotiv? ¿Han escuchado el concepto anteriormente o no? ¿En alguna parte lo han leído? O saquémoslo por conclusión. Dice lo siguiente: la lucha por el poder suele ser un leitmotiv bastante usual en estos casos. ¿Qué será leitmotiv? Para que no pase el concepto desapercibido. Motivo, pues. Ya, motivo, pero ¿qué más? No habían escuchado el concepto, me parece. Tiene que ver con motivo, como alguien dice por ahí. Ya, les explico. Chiquillos, en la narrativa, no solo en la narrativa, también en la lírica, de pronto hay conceptos que se repiten mucho, se reiteran.
Por ejemplo, en un poema, también está presente en la lírica, dije, en un poema, cuando ustedes ven que una palabra se repite muchas veces en un mismo párrafo, estrofa, perdón, ahí tenemos un leitmotiv. Entonces, una idea o una palabra que es muy recurrente. ¿Se entiende el concepto leitmotiv? Idea o palabra que es muy recurrente y muy frecuente y que se repite mucho en un determinado texto. Por ejemplo, aquí, en este contexto, dice que la lucha del poder es recurrente, ¿cierto? Cuando tenemos un bando político a favor y un bando político, por ejemplo, en contra de una determinada idea. Pregunto ahora, ¿se entendió? ¿Qué es un leitmotiv? Sí. Sí. Sí, Ya, pero ¿qué es? Dígamelo con sus palabras. Uno, Una idea que se repite. una idea que se repite o una palabra que se repite dentro de un determinado texto, poema, cuento, etc. Ya, profesora Lorna. Ya. También tenemos el conflicto social y cultural. A ver. ¿A qué llamamos conflicto social y cultural? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué se tratará? ¿Cuál podría ser el conflicto social y cultural? ¿Alguien tiene alguna idea, chiquillos? Conflicto social, conflicto cultural. El choque de ideas entre la población. Ya, choque de ideas entre la población. Ya. ah, ok. ¿Qué más podría Là, on ser? dit A ver. conflit social. Alors, on dit qu'il y a du conflit entre nous-mêmes, entre populations. Ya, vamos a ver si estamos en lo cierto. Ya. Con frecuencia, ¿cierto? Las convicciones de un personaje, sus emociones, sus creencias, se dan de bruces. ¿Qué quiere decir eso? Chocan frente a frente contra su entorno, contra la sociedad, contra la cultura en la que está. Y se produce una fuerte fricción, un fuerte roce que altera y domina su existencia. Por ejemplo, un personaje que cree en la igualdad, tiene la convicción de que deberíamos vivir en igualdad de condiciones, ¿cierto? Todos con los mismos derechos. Y se encuentra con que vive en un entorno social y cultural en que eso no se da, en que hay una amplia diferencia entre las clases bajas y las clases altas, ya que las clases altas, ¿cierto?, son las que están dominando. Hay una gran diferencia entre el pueblo y sus gobernantes, o entre la iglesia y la nobleza. Y eso choca contra lo que él quiere, contra sus condiciones, contra sus convicciones. ¿Mm? Él tiene ese ideal, tiene ese pensamiento, y se da cuenta que su entorno es totalmente distinto o contrario a lo que él quiere. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Podríamos dar otro ejemplo, aparte de la lucha de clases? Chiquillos. ¿Dónde más podríamos encontrar un conflicto social y cultural? A ver, aquí en nuestro país, por ejemplo. Lucha por el derecho de las mujeres, algo así. A ver. ¿Sería algo cultural eso? Ya, lucha por por los derechos, por la igualdad de derechos de las mujeres. Ya. ¿Dónde más podríamos encontrar otro conflicto social y cultural? El estallido social. El estallido social, ¿cierto?, nos mostró este conflicto. Las personas, ¿cierto?, quieren lograr que todos, ¿cierto?, tengamos la igualdad de oportunidades, ¿cierto?, igualdad de derechos, que no esté tan malamente repartidos los recursos, ¿cierto? Ya. Y hay otro tipo de conflicto, que es el conflicto interior. ¿Qué será ese conflicto interior? ¿De qué se podrá tratar? A ver. Cuando el protagonista tiene un conflicto consigo mismo. Muy bien, ¿cierto? Cuando el protagonista tiene un conflicto consigo mismo. ¿Ah? A veces el personaje se boicotea a sí mismo, ¿cierto? Se encuentra desorientado, se encuentra confundido, confuso, incómodo, ¿m? No sabe cómo actuar, cómo manejar ciertas circunstancias. ¿Dónde podríamos decir que se podría dar un conflicto interno? A ver, ¿en qué personaje que hayan leído o que hayan visto por ahí en alguna serie, en alguna película? ¿Qué personaje se mostró que tenía un conflicto interno? A ver. ¿Han visto algún personaje así? ¿Han leído acerca de un personaje así? ¿Chiquillos?
Cuando cualquier personaje La se deja llevar por metamorfosis. sus inseguridades. ¿Cómo? Cuando el personaje, perdón, no se te escuchó. Cuando cualquier personaje se deja llevar por sus inseguridades. Por sus inseguridades, ¿cierto? Quiere lograr algo, pero las inseguridades lo dominan, mandan y al final no puede cumplir su objetivo. Muy bien. Entonces, en ocasiones el conflicto narrativo involucra fuerzas opuestas, pero es que no están afuera, sino que están internamente, dentro del mismo individuo. ¿Mm? Muchas veces choca su razón, sus sentimientos, el cuerpo del personaje. Tiene un conflicto con lo que él quiere hacer, ¿cierto? Con lo que quiere hacer, con lo que debe hacer y con lo que puede hacer. ¿Mm? Por ejemplo, podría tratarse de cuestiones morales o éticas, con lo que es correcto. Lo encontramos en un libro que se llama Crimen y Castigo, ya que fue escrito por allá por el año 1866. Es una novela rusa del escritor Fedor Dostoyevsky, no sé si han escuchado de él. Y ahí se muestra a un chico, ¿cierto? A un ex estudiante, que él piensa que tiene que lograr grandes hazañas, ¿ya? Y que, bueno, él vive en un entorno pobre, en un departamento pequeño en San Petersburgo, y él piensa que todo su entorno se opone a eso. Y cree que la única forma de lograr cumplir una gran hazaña y destacarse es asesinando a alguien. ¿Mm? Él piensa que si él elimina a una persona que es mala, no es moralmente cuestionable, o sea, como que le está haciendo un bien a la humanidad. Entonces él planea un crimen. Él mata a una usurera. ¿Saben lo que es ser usurero? ¿Qué es la usura o qué es ser usurero? ¿Alguien como de la calle? No. A ver. Ah. No tiene relación con la calle. Tiene relación con otra cosa, la usura. A ver. ¿Qué es la usura? ¿Qué es ser usurero? A ver. Él mata a una usurera. El usurero es una persona que presta dinero, pero con altos intereses. Que se aprovecha de la necesidad de los demás. Pues les presta plata, pero a unos intereses muy, muy altos. Entonces él piensa que es correcto asesinar a esta usurera, que además tiene una hermana a la que maltrata. Y él lo único que le preocupa es que si le va a quedar algún cargo de conciencia, pero él no lo ve como algo negativo. Entonces ahí se produce toda una lucha interna en él. Profesor. ¿Se entendió la idea de conflicto interno? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, todo se produce dentro del personaje, es una lucha del personaje consigo mismo. Ya, Profesor continúo Machuca, yo entonces. sí, por favor. Ok. Agregando a los conflictos de los cuales ya le hemos hablado, también existe el conflicto que no es solamente propio de la literatura, de la narrativa, del drama ni de la lírica, sino que también de la vida cotidiana. ¿Quién no ha tenido algún conflicto amoroso? Tíos, sin leer la diapositiva, con sus palabras, díganme, ¿qué creen ustedes que es un conflicto amoroso? ¿Cuándo surge un conflicto amoroso? Cuando hay celos, hay infidelidad. Ya, celos. Cuando no hay confianza. Cuando no hay confianza entre la pareja, ya. Son tóxicos. Cuando a uno lo engañan. Cuando son tóxicos, cuando los engañan, bien, ese es el ceba, ¿no? ¿Ya? Cuando más se produce un conflicto amoroso. Cuando no se pueden poner de acuerdo en algo, así como que uno piensa algo y el otro piensa otra cosa. Ya, también eso da razón, ¿cierto?, para que exista un conflicto amoroso dentro de una pareja. ¿Cuándo más? En lo cotidiano, yo sé que a ustedes les ha pasado. Cuando hay otra persona de por medio. Cuando hay otra persona de por medio, ¿cierto? Y a mí no me van a pescar. Exacto, se va bien. Ya, ahora sí, profesora, vamos con la diapositiva. Por eso hay que ser perseverante hasta el final. Siempre digno, ¿cierto? Claro. Ya, conflicto amoroso. Leo lo que ustedes básicamente ya con sus palabras me dijeron. Es de los más antiguos de literatura, de ficción, de cualquier época. El amor en su rica variedad de formas múltiples, incluidas las sexuales, ha proporcionado y
proporciona infinidad de variantes para armar todo tipo de tramas, desde el tráiler con fondo amoroso hasta la inmensa producción de todo tipo de novela sentimental. Es rara la novela que no contenga por lo menos una historia amorosa, aunque sea colateral o paralela a la historia principal. Repito, chiquillos, en la literatura, sea una novela, sea una obra dramática, sea un poema, siempre como elemento principal o como secundario va a estar presente un conflicto amoroso, ¿cierto? Aquellos conflictos que nos llega al alma, que nos causa dolor, que nos causa pena, que a veces nos causa depresión, ¿cierto? Estoy enamorado de esta persona, pero esta persona está con otro, le gusta a otro, como alguien decía por ahí. Entonces, en todas las narrativas, en toda la literatura en general, es un tema bastante frecuente esto del conflicto amoroso en la literatura, es un tema que aparece mucho, o sea, es un tema, ¿cómo llamamos un rato el concepto? El conflicto amoroso es lo expliqué hace un rato. Leitmotiv. Perfecto, ¿cierto? Un tema recurrente dentro de las distintas obras. Conflicto familiar. ¿Qué será un conflicto familiar, muchachos? Muchachas. ¿Por Cuando qué entre se la familia genera hay o problemas. produce un conflicto familiar? Los terrenos de la abuelita. Ya, ¿qué pasa con eso, Seba? A ver, sea más claro. Cuando la abuelita tiene 14 hijos y es poco terreno y se pueden a pelear por la herencia, las lucas que uno vendan, que no vendan, y ahí queda la pura. Ah, perfecto. Ahora lo entendí. Ya, ahí tenemos un conflicto familiar, en este caso generado por intereses, ¿cierto? Ya, ¿en qué otro contexto podemos enfrentarnos a un conflicto familiar? Aló, ya puedes, Para participemos. lavar la loza. Ya, ¿qué pasa con eso? Cuando nadie quiere lavar la loza, po, y se Ya, pueden a y siempre pelear y hay al uno que final le corren sus siempre hay palos a uno que uno le y tiene toca. que lavar igual. Ya, Un chachazo. perfecto. También. Más? Vamos un poquito más allá de lo cotidiano, un poquito más. El Cuando hay desacuerdo. desacuerdo. ¿Cuándo? Cuando tiene posturas diferentes frente a un tema. Ya, ¿cierto? Cuando la niña o el niño quiere ir a la fiesta del sábado y quiere a toda costa ir, pero los papás no lo dejan, ¿cierto? Se va a generar obviamente ahí un conflicto familiar. Ya, ¿cuándo más? Demos otro ejemplo y avanzamos ya con la O diapositiva. cuando hay problemas entre los mismos papás, porque se dividen en dos, la familia completa. Se supone que los papás, dice la Fran, deberían ir en una misma línea y resulta que al final uno dice una cosa y la otra parte dice algo distinto. También, por Pero supuesto, que es mío no. un conflicto Profe, familiar. Dígame. cuando los padres deciden o tienen planeado el futuro de los hijos y ellos quieren algo distinto. Absolutamente, exactamente. Ese es un tema que se da bastante hoy en día y que no debería ser. Y claro que obvio va a generar, va a producir un conflicto familiar, en este caso entre los papás y el estudiante. El papá, la mamá quiere, ya tú vas a ser doctor, médico, y él no, pues él quiere ser ingeniero. Y obviamente eso va a ser una causal para que exista efectivamente un conflicto familiar. En el mundo de los afectos, el ámbito familiar es decisivo para idear un conflicto narrativo. También es muy raro que en cualquier obra de ficción no aparezcan familiares de los protagonistas o del antagonista. Todo tipo de problemática relacionada con ellos. Entonces, el concepto, repito, conflictos familiares se producen al interior de un núcleo compuesto por 4, 5, 3 personas que conviven en un mismo lugar y que se producen estos conflictos familiares ya sea por interés, por gustos, por tratar de imponer una idea que el otro no quiere, etc. También es un tema bastante frecuente en la literatura. Algunas novelas donde encontramos conflictos familiares, las clásicas que ustedes han escuchado por lo menos, no sé si las habrán leído, si no es así, lo que yo siempre le digo a los chiquillos, es un pecado salir de cuarto medio sin haber leído, por ejemplo, 100 años de soledad, sin haber leído La Casa de los Espíritus, sin haber leído siquiera de La Mancha. Si es que ahí tenemos algunas obras donde se da esto del conflicto familiar. 100 años de soledad principalmente, de Gabriel García Márquez. Profesora, creo que le corresponde. Sí, otro tipo de conflicto es el conflicto con la autoridad. A ver, antes de ver la diapositiva, ¿de qué creen que se tratará ese conflicto? Conflicto con la autoridad. A ver, chiquillos.
En todas partes hay una autoridad, o sea, un poder mayor, y trata sobre cuando el protagonista tiene un conflicto con esa persona o con su Bien. idea. Con sus ideas, ¿cierto? En todas partes hay una autoridad. Por ejemplo, a ver, ¿en qué situaciones? El director o un profesor. Ya, el director, un profesor. ¿En qué otro tipo? Los carabineros. Un carabinero, ¿cierto? Con un ciudadano, bien. ¿Dónde más podríamos? Profesor-alumno. Profesor-alumno, bien. ¿Dónde más podríamos tener un conflicto, un enfrentamiento con una autoridad? Un problema. A ver. Entre padres e hijos. Entre padres e hijos, justamente, ¿cierto, profesora? También se da. Los carabineros con las personas con el estallido social cuando se agarraban a manga entre todos. Ahí tendríamos también, ¿cierto?, un conflicto con la autoridad, que la autoridad era muy cuestionada, ¿cierto? Claro. En ese sí. tiempo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto llegaba su autoridad, hasta qué punto su autoridad le permitía hacer ciertas cosas? Bien, veamos, ¿cierto? Aquí podríamos incluir un número indefinido de conflictos, el conflicto con la autoridad o figura de poder. Un gran número, ¿cierto? Dependiendo de lo que se quiera introducir en la trama, en la obra narrativa, según la óptica de lo que se quiera ver. Basta con pensar, ¿cierto?, en nuestros hogares, cuando tenemos conflictos, ¿cierto?, con los papás, como dijeron ustedes, padres e hijos, cuando hay conflictos entre profesores y alumnos, entre los patrones y sus empleados, entre los antiguos amos y sus sirvientes, ¿cierto?, o entre el dueño y sus esclavos, los oficiales y los soldados, etcétera. O sea, cada vez que hay una figura de autoridad, ¿cierto?, y alguien que depende de él, un subalterno, se produce este tipo de conflicto. ¿Han visto este tipo de conflicto en alguna obra? ¿Han leído alguna obra que lo trate? A ver, que hay un conflicto entre amos y sirvientes, o entre patrones y empleados, entre padres e hijos. ¿Han leído alguna obra que lo aborde? Ahí les queda de tarea, buscar algún tipo de obra que trate este tema, porque es muy amplio, ¿cierto?, este tipo de conflicto. Ya, pero se entiende, ¿cierto?, la idea. ¿A qué apunta? ¿Cierto? ¿Cómo lo podríamos resumir? A ver, chiquillos. ¿No se peleen para intervenir? Que cuando hay un desacuerdo con alguien que tiene poder. Ya, o sea, toda vez que hay un desacuerdo con alguien que tiene poder, se da el conflicto de autoridad. Muy bien. Ya, vamos a resumir. A ver si recordamos, ¿cierto?, los contenidos de la clase. Lo primero que se habló, ¿cierto?, fue acerca del concepto de narración. Y quedamos en que la narración es ¿qué cosa? Relatar hechos. Relatar hechos, ¿cierto? El relato de hechos. Bien. ¿La narración es una práctica aislada o se da con frecuencia en nuestra vida? Con frecuencia. ¿Cierto? Con frecuencia. Todo el tiempo estamos narrando historias. ¿Ah? A veces inventamos historias, ¿cierto?, para entretener a otros. ¿O no? ¿Hay alguno aquí que sea bueno para contar historias? ¿Para contar cuentos? Sí. ¿Ah? Ramírez. Ah, ya. Ramírez es bueno para contar cuentos. Ramírez sabe de eso. Ah, ya. Entonces, ¿tienen experiencia ustedes narrando, ¿cierto?, contando historias? Muy bien. ¿Y cuáles son los principales elementos que tiene que tener toda narración? A ver. ¿Qué debería tener? Tiempo, espacio. Tiempo y espacio. Ya, narrador, personajes, tiempo y espacio. Bien. ¿Cierto? ¿Y cómo definíamos a narrador? El que cuenta la historia. Un ser ficticio creado por el autor, ¿no? Ya, es cierto. En una obra narrativa, ¿cierto?, literaria, decimos que es un ser ficticio creado por el autor. Y como dijo la compañera, es quien cuenta o relata la historia, ¿cierto? A veces participa de lo que se está contando, ¿cierto? Ahí tendríamos que narrador, si participa de lo que está contando y él está contando Protagonista. su historia, bien, protagonista. O si está igual dentro de la historia, pero él es un personaje más y cuenta lo que le pasa a otros. Narrador testigo. Narrador testigo, bien. Y si está fuera de lo narrado, es un narrador heterodiegético, está de fuera de lo narrado, pero domina todos los hilos de la historia. ¿Cómo se llama? Omnisciente. Muy bien, ¿cierto?
omnisciente, que todo lo sabe, sabe lo que le pasó antes al personaje, lo que siente, lo que va a pasar después, maneja todos los hilos de la historia. ¿Y qué narrador me falta ahí? El que conoce todo, pero está presente en la historia. No, a ver. Uno que está de afuera igual. De conocimiento relativo. Justamente, ese que Testigo. también está afuera, ¿cierto? Es heterodiegético, no participa de lo narrado, pero cuenta solamente lo que es visible, como si fuera una cámara que está captando la historia. Bien. ¿Y los personajes? ¿Qué dijimos que era? ¿Qué son los personajes? ¿Qué hacen los Los personajes que en la historia? permiten que se den los hechos. Bien, ¿cierto? Son los que permiten que se den los hechos, los que realizan las acciones, a los que le pasan cosas. ¿Podrá haber una historia sin personajes? ¿Una narración sin personajes? ¿Mm? ¿Se No. puede contar una historia sin personajes? No. No, ¿cierto? Ya, ¿y qué otro elemento me falta? Tenemos narrador, personajes, ¿qué más? Tiempo. 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 ¿Y qué dijimos que era el tiempo? El momento que se La- realiza la historia. Ya, ¿cierto? Y muchas veces, como decían ustedes, hay un adelantamiento, a veces hay un retroceso en el tiempo, hay alteraciones, ¿cierto? No es lineal la historia. Bien. ¿Y el espacio? ¿Qué es lo que era el espacio, según lo que vieron con el profesor? El ambiente en donde se desarrolla la historia. Muy bien, ¿cierto? El ambiente donde se desarrolla la historia. ¿Y cuántos tipos de espacios encontramos? ¿De espacios narrativos? ¿Mm? 3. 3, muy bien. A ver, por ejemplo, El físico, el físico, ¿cierto? social, El físico, el social y el Psicológico. psicológico. psicológico, Muy bien. ¿Y el físico, a qué se refiere espacio físico? a la infraestructura del lugar. ¿Cierto? Al lugar efectivo donde suceden los hechos. Que puede ser abierto, ¿cierto? O un espacio cerrado. Bien. ¿Y el espacio psicológico, a qué se refiere? A ver. El estado mental de la persona. ¿Sí? Es como la atmósfera, ¿cierto? Emocional, que envuelve ¿a quién? ¿A los? A los personajes. A los personajes, ¿cierto? La pena, la alegría, ¿cierto? Es la atmósfera emocional que envuelve a los personajes. ¿Y el espacio social, a qué se refiere? Puede ser el económico. Ya, ¿cierto? Se puede relacionar con lo económico, la clase social a la que pertenecen los personajes. ¿A qué más se podrá referir? A la cultura. A su cultura, ¿cierto? A su formación cultural, a su formación religiosa. Muy bien, chiquillos. Ya. Y el conflicto dramático, que es en lo que nos centramos con el profesor. ¿Qué es lo que es? ¿Y por qué es tan importante? Porque sin conflicto una narración no tendría sentido. Ya, no tendría sentido, no tendría emoción, ¿cierto? Bien. ¿Y qué es lo Sí. que es, en síntesis, el conflicto dramático? ¿O el conflicto Lo que narrativo? da vida a la historia. ¿Ah? Lo que da vida a la historia. Bien, ¿cierto? Lo que le da vida a la historia, lo que da emoción, lo que produce un quiebre con esa armonía, con esa monotonía. Bien. ¿Y cuántos tipos de conflicto alcanzamos a ver hoy? 4. A Amoroso, familiar. Amoroso, familiar, bien. A ver, ¿qué más? Son más. A ver. Amoroso, familiar. El social y cultural. Social y cultural. Político, El bien. interior. El Familiar. interior, ¿cierto? El conflicto interno. El de Y el de la autoridad, no me lucha acuerdo de cómo se llama. poder, ¿cierto? De autoridad. Muy bien, Y el chiquillos. bélico. El bélico, ¿cierto? ¿Cuál será el que más está presente en nuestra vida? Si nuestra vida fuera una narración, ¿cuál sería el conflicto que más está presente? El interior. ¿El interior? Ya, muchas veces El amoroso. el amoroso también, ¿cierto? Que nos pega fuerte. El familiar. El social. El social muchas veces sí también, ¿cierto? Porque nosotros queremos una cosa y vemos que nuestro entorno a veces quiere otra cosa o tiene concepciones distintas. Bien, chiquillos. El conflicto familiar igual. Sí, por el conflicto familiar, ¿cierto? Siempre tenemos ese tipo de conflicto. Muy bien, chiquillos. Y ahora le vamos a dar el pase al profesor Machuca para que
les dé a conocer la actividad de cierre. Profesor. Ya estoy. Ya, chiquillos. Bueno, en realidad aquí eran dos pequeñas actividades como para cerrar la clase, pero estoy viendo que en la primera, por lo menos, a medida que fuimos explicando, fuimos ya trabajando en esa, ¿ya? ¿En qué circunstancias se pueden dar algún tipo de conflicto? Hicimos infinidad de ejemplos, así que esa la vamos a pasar por ahora. Pero sí vamos a trabajar con la actividad número 2. Dice, cualquiera de ustedes da un ejemplo de alguna situación que presente un conflicto y qué tipo de conflicto estaría incluido ahí en el ejemplo que ustedes en este momento van a dar. Repito, presentar una situación de lo cotidiano o de la narrativa y decirnos qué tipo de conflicto estaría presente allí. A ver, vamos, ¿quién se atreve? Podemos tomar algunas ideas de las que ya dijimos hace un rato. En algunas películas se da harto, como en el caso de Mulan, porque son ¿Ya? diferentes social, son diferentes lados económicos Ya, y tienen perfecto. diferentes culturas. Ya, perfecto. ¿Quién habló ahí? ¿Quién participó? Jacobo Muñoz, Jacob, del ok. Raulí. Ya, perfecto. Otro chiquillos, otro ejemplo tomado de alguna película, de algún libro o de lo cotidiano. Una situación. Hércules. Ya, vamos, ¿qué conflictos tendríamos ahí? Cuando se enfrenta a todos los enemigos, es que no sé, profe. Ya, si se enfrenta a todos sus enemigos, ¿cuál sería un conflicto ahí? De los que Pero estudiamos. la pelea. Bélico. Bélico, cierto, perfecto. Ya, otro estudiante. Tomando el mismo ejemplo de Hércules también, que hay otro conflicto que existe. Ya. El conflicto interno cuando en una escena parece que está recordando su pasado. Ya, perfecto, ok. ¿Quién participó ahí? Benjamín Seleibe. Ok, ya. ¿Alguien dijo? ¿Alguien más? ¿Un estudiante? Troya, dijo alguien. Explíqueme ese ejemplo. ¿Quién dijo Troya? Yo. La Fran. Ya, explíquenos por qué Troya y cuál sería el conflicto presente ahí. Hay varios, por ejemplo, hay un amoroso, porque Paris secuestra a Helena, que es su gran amor. Ya. También hay uno bélico, porque dos reinos se enfrentan, que yo creo es lo más importante. Sí, ok, perfecto. Chiquillos, les reitero antes de explicar la guía que deben desarrollar. Como lo dije al comienzo, en las clases que tengamos, creo que cada 2 semanas, si es que no nos dan la orden de volver a clases presenciales, vamos a ir trabajando contenido. La clase es básicamente contenido y la guía que ustedes deberán desarrollar siempre es las habilidades o la parte práctica, ¿ya? Aquí, si bien es cierto el contenido es importante, lo principal es que ustedes adquieran las habilidades. Y como ustedes saben, la habilidad que más se evalúa en la PSU de transición que ustedes van a dar y la PSU que ya murió, es lo que es comprensión lectora. Entonces, la guía que viene pronto tiene que ver tema de conflicto que vimos en la clase, pero también está aplicado a lo que es la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, repito, lo más probable es que en 2 semanas más nos volvamos a ver con otra clase Zoom, con otra clase de lengua y algún contenido que esté en el temario de la PSU de transición. Y lo que les dije al comienzo, muchachos, por lo que me pude dar cuenta, no muchos conocen el temario de la PSU. Deben interiorizarse de él. Nosotros acá vamos a trabajar, es cierto, pero poco. Ustedes tienen todo el tiempo para poder ir ustedes mismos estudiando el concepto de autoestudio. No lo olviden, nosotros podemos darle una clase, pero no es suficiente. Ustedes tienen que indagar e ir más allá de lo que nosotros podamos darles en una guía o en alguna clase vía Zoom, ¿ya? Lorna, pasemos por favor a la guía para explicarla. Indicaciones, actividad de aprendizaje número 4. El título, narrativa, el conflicto narrativo de los personajes. Y dentro de aquello de los personajes nos centramos en lo que es el conflicto. Ahí están ciertos objetivos de esta guía: analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente el o los conflictos de la historia.
en el texto que van a trabajar ustedes más adelante, sin duda hay conflictos. Y también algo de los personajes está presente en la guía que van a desarrollar en un ratito más. Siguiente, profesora, por favor. Consideraciones generales, lo que ustedes ya saben. Ahí en rojo dice lo siguiente: una vez que esta actividad sea desarrollada, ustedes no deberían demorar más de media hora, 40 minutos, no es una guía extremadamente compleja. Cada uno de ustedes deberá enviar el Word. Esta vez solamente estamos trabajando con Word, no tenemos formulario por esta vez. Entonces, cuando ustedes la terminen, una vez que termine esta clase, ustedes van a buscar el archivo al Google Drive, ahí está este PPT igual, para si es necesario alguien recordar o reforzar algo. Deben enviar al correo respectivo del profesor que les hace clases de lenguaje y comunicación. Ahí lo indico, todos los cursos HC, Arrayán, Canelo, Roble, Raulí, deben enviar su guía desarrollada al profesor que está hablando acá, a ese correo. Chiquillos, yo cambié el correo, tenía otro, pero se saturó, se murió, se llenó, así que creé otro exclusivamente para recibir sus trabajos. Y aparece ahí, profesor.cristianmachuca@gmail.com. Cristian con H, si no le ponen la H, el correo va a rebotar. Y los alumnos que trabajan con la profesora Lorna en el edificio La Cruz, ahí está el correo de ella, lornaseifer@gmail.com. Corrijo lo que dice ahí en rojo arriba, dice a más tardar a las 15 horas del día lunes 15 de junio. Me corrigieron hace un rato, aunque háganlo pronto, chiquillos, tienen hasta las 12 de la noche para enviar el desarrollo de esta guía. Pero repito, ya que están conectados, ya que están con las pilas puestas, la desarrollan terminado acá con nosotros y la envían antes de las 12 en lo posible del día. Ahora, si alguien por razones de fuerza mayor no va a poder hacerla ahora, tienen hasta las 12 de la noche para enviármela, ¿ya? O a la profesora Lorna. No olviden escribir, por supuesto, en la guía su nombre y su curso. En el correo, chiquillos, en el asunto coloquen su nombre y al ladito curso, igual, por favor. Nombre, Juanito Pérez, cuarto Avellán, por decir algo, ¿ya? ¿Profe? Sí, continuemos. Sí tenían una consulta, profesor. Ah, perdón, sí. haciendo. ¿Quién? Dijeron, ¿Cuál es la consulta? Me equivoco ya. ¿sí? Disculpe, no. ¿Esta clase está siendo grabada o algo? Está siendo grabada, sí. Sí, ¿Y la chiquillos. van a subir a alguna plataforma o...? Se supone que sí, que va a ser subida al Drive también, ¿cierto, profesor? Sí, y la idea es, claro, como no todos se pudieron conectar por distintas razones, también para que tengan el respaldo. Ah, ya. Además que Gracias. está el PPT, que es básicamente lo mismo. Así que, Ya. ya. Recordarles siempre, Chiquillos. profesor, Sí, recordarles Lorna. siempre a los chicos que mandan fotos de su trabajo que por favor sean fotos claras, ya que se entienda la foto, que no, porque a veces hay fotos que uno no las puede ni siquiera leer, ni siquiera acercando, ¿ya? Así que preocuparse de eso, por favor, que sean fotos legibles. Sí, chiquillos, eso a propósito de lo último que dice ahí. Si alguno de ustedes, por razones que desconocemos, no puede enviar su trabajo por correo electrónico, lo desarrolla en un cuaderno, saca una foto y la envía ya sea al WhatsApp o al correo electrónico de la profesora o del profesor, ¿ya? Pero la idea es que todos cumplan con el envío de su guía. Profe Lorna. ¿Sí? ¿Usted ahora va a estar disponible para alguna consulta que yo voy a hacer la guía al tiro? Sí, voy a estar disponible. Yo también. Para que me dé su número y así le hago el WhatsApp. Ya, mira, háblenme por el correo, ya yo les doy mi WhatsApp, ¿ya? Bueno, ya. Seguir conectada, chicos. Ya. Ya lo explicar la guía en sí. Chiquillos, la guía consiste en lo siguiente. Hay un pequeño texto que es el resumen de un libro muy interesante que se los recomiendo, ojalá puedan leerlo, que se llama Los Imaginarios. El texto que ustedes van a trabajar es un resumen bien resumido, valga la redundancia, de este libro, y existen, es comprensión lectora, básicamente 5 preguntas que ustedes deberán responder, obviamente posterior a haber leído este resumen, ¿ya?
Parecen sencillas las preguntas, pero algunas de ellas tienen cierta complejidad, así es que no se dejen llevar por la primera impresión de que ya la A es la correcta. Lean bien, y si es necesario 2 veces para que no se equivoquen. ¿Ya? Son 5 preguntas de alternativas, donde obviamente solamente una es la correcta, y hay una de aplicación de desarrollo. En 10 líneas, y está en rojo, dice 10 líneas. ¿Qué querrá decir que 10 líneas está en rojo? Hay que hacer las 10 líneas. 10 líneas, ¿cierto? Si tienes 8, te vas a ver afectado. Si tienes 15, te vas a ver afectado. Así que capacidad de síntesis, 10 líneas. Y en ese texto que cada uno de ustedes va a elaborar, va a inventar, deben aparecer 2 de los tipos de conflictos estudiados en la clase de hoy. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, una situación... Conflicto familiar, conflicto amoroso, conflicto político, uno de todos. Ya. De los Pero 7 que estudiamos, 2 tienen que tienen que aparecer en la actividad que cada uno de ustedes va a redactar. Entonces, repito, escriben 10 líneas, un texto en el cual se pueden apreciar claramente 2 de los tipos de conflictos estudiados en el PPT o en la clase de hoy. Subráyalos, donde aparezca, qué sé yo, la idea del conflicto amoroso, por decir algo, subrayen y coloquen ahí con una flechita, conflicto amoroso. Lo mismo con el otro tipo que ustedes vayan a utilizar. Así como todos nosotros tenemos un nombre, los cuentos, las historias también les gusta tener un nombre. Por lo tanto, no olviden inventar un título también para su actividad. ¿Ya? La pregunta que le hacían a la profesora Lorna, si vamos a estar disponibles para alguna duda, claro que sí, los chiquillos de mi curso todos tienen mi número, del Raulí me parece que varios también lo tienen, creo que de todos los cursos por lo menos un integrante tiene mi número, ahí entre ustedes se lo intercambian y si hay alguna duda, me la hacen por supuesto. ¿Ya? Chiquillos, entonces los felicito, llegamos en un momento a ser 60 conectados, 56 estudiantes, 57, así es que bien, esperábamos más, pero esperemos que para la próxima pueda haber más gente conectada. Y repito, creo que cada 2 semanas vamos a usar este horario para realizar alguna clase SIM con temáticas de la prueba de transición que les tocará rendir, si es que la pandemia lo permite, por allá por noviembre, diciembre, enero, febrero, no tenemos idea cuándo. ¿Ya? Chiquillos, señoritas, un gusto haber visto sus rostros. No cumplieron con el protocolo. Chiquillos, la mayoría no cumplió con el protocolo, decía que debían tener su cámara encendida. Yo di un vistazo y había muy poco con su cámara encendida, pues. ¿Ya? Oh, a mí se me olvidó conectar la cámara. Cumplamos con los protocolos. Y felicitaciones por la participación. Hay mucha gente que participó, así que eso es bueno. Lorna, de su Se parte, agradece su participación, chiquillos, su interés. Es de esperar que sigamos trabajando con ustedes, ¿cierto? Y recuerden que el éxito depende de sus esfuerzos. Es la suma de los pequeños esfuerzos que ustedes pongan cada día. Y una cosa, ¿cierto?, es lo que podamos darle nosotros en clase, y otra también tenemos que hacerle empeño al estudio individual, como dijo el profesor, al autoaprendizaje, ¿ya? Así que a ponerle todo el empeño y que les vaya súper bien. Muchas gracias, chiquillos. y ojalá Adiós, Nos vemos. lindos, hermosos, preciosos, cuídense. Cuídense todos, pórtense bien, a cuidarse. Tomen tintito con harina para el coronavirus. A cuidarse, a ponerse mascarillas y salen. se va. Ya. Chicos. Chao, chao. Vamos a... Adiós. Adiós. Chao. Chao. Adiós.